Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta nueva charla de Aviad y Diabetes Viedma. Hoy realmente es como que si lo tuviésemos a Maradona acá disertando. Eh, sí, ella es humilde, dice que no es para tanto, pero sí, todos creemos que sí, que este tema es una persona que realmente ha marcado un camino en esta temática y sobre todo cuando hablamos de diabetes tiene una larga y una trayectoria muy extensa. Ahora les voy a presentar a quién nos va a acompañar. Ya la están viendo en la cámara, ya se están dando cuenta de quién es, pero antes les quiero contar un poquito cómo nos vamos a manejar, cómo vamos a hacer esta charla y cómo nos vamos a pasar esta horita y cuarto hablando de embarazo y diabetes. Bien, estamos en la vía de Diabetes Viedma, en esta nueva charla. Hoy vamos a tener a la doctora Silvia Lapertosa, ahora la vamos a presentar. Les quiero recordar que si no pueden ver esta charla en este momento, no la pueden ver por el live de Facebook, después la van a poder buscar a través del canal de YouTube, que es Aviad y Diabetes Viedma, y la van a poder visualizar, al igual que un montón de otras charlas que hemos realizado el año pasado y este año, que realmente nos parece muy importante que puedan quedar ahí disponibles como una biblioteca virtual de contenidos en diabetes para que cada uno pueda ir a buscar el tema que le gusta en el momento que lo necesita. Así que, dicho esto y aclarado, ahora sí la voy a presentar, ¿sí? La voy a presentar y me voy a dar el gusto de presentarla como yo quiero, ¿sí? Con mucho ruido. Quien nos acompaña hoy es la doctora Silvia Lapertosa. Hoy vamos a hablar de embarazo y diabetes. Les cuento un poquito que Silvia es médica especialista en nutrición, médica especialista en diabetes, es doctora en medicina, tiene un doctorado en medicina, es profesora titular de nutrición y educación para la salud de la Facultad Nacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. También es profesora adjunta de Medicina 2 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Es presidenta de la Sociedad Argentina de la SAD, la sociedad científica que reúne a muchísimos profesionales de la República Argentina relacionados a la diabetes. Y también es integrante de la Comisión Nacional Asesora en Diabetes. Y por supuesto que Silvia tiene una vasta trayectoria como consultora en diabetes en distintos ámbitos, tanto locales, provinciales como nacionales, y por supuesto que es una referente de la provincia de Corrientes. Hoy estamos conectados con alguien de Corrientes, desde bastante lejos, estamos en Viedma y en Corrientes dando esta charla. Realmente esto es lo bueno que tiene esto de la virtualidad, que nos podemos acercar a gente muy importante y tenerlo cerca cuando estamos tan lejos. Así que, Silvia, no hablo más, te quiero dar la bienvenida, te quiero agradecer esto. Siempre que sé que estabas muy tapada de cosas y te hiciste un ratito para esta charla, así que te lo quiero agradecer con el corazón. Realmente estas acciones hablan, bueno, no hace falta definirte ni como médica ni como persona, pero esto que hoy hiciste de ponerte así, de prepararte y estar realmente me pone muy feliz y me pone muy feliz poder compartir esta mañana con vos. Así que Silvia, bienvenida a esta nueva charla de Aviadi. Gracias, Nico, por tan cálida recepción. Siempre lo llevo en el corazón, a Viadi, a todo lo que significa la FAD para lo que es la educación y la atención de las personas con diabetes. Realmente el hecho de que hoy podamos estar hablando, que podemos estar hablando de diabetes y de embarazo, un tema tan importante en el tratamiento de la diabetes y que por ahí muchas veces afecta tanto y preocupa sobre todo a las chicas o a las adolescentes o a las familias donde hay adolescentes y también, ¿por qué no?, a mamás que no tienen diabetes y se embarazan, lo que es la diabetes gestacional. Entonces nos parece importante tocar este tema, hoy hablar un poquito específicamente más de la mujer, que también es, si bien todos los temas están incluidos en Aviad y todos los temas incluimos el género, pero hoy nos parece muy importante esto de poder hablar específicamente de la mujer en una temática tan importante como la diabetes y la diabetes en el embarazo. Antes de arrancar la charla, Silvia, y antes de hablar un poquito de lo que es diabetes en el embarazo, a mí me gustaría que hablemos un poquito
no puedo no preguntarte, en tu nuevo rol de presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes, ¿cómo es esto cómo ves la realidad de Argentina? ¿Cómo ves la situación en el COVID, transitando el COVID y ya con algunas, avanzando hacia una nueva normalidad en esto? ¿Cómo ves, cómo se atravesó todo esto? Cómo fue la diabetes en el COVID? ¿Cómo lo viste como sociedad científica y en este nuevo rol de referente nacional de una institución tan importante como la SAT, ¿no? Bueno, mira, Nico, fue un año el 2020 duro, nosotros asumimos a fin del 2020 en diciembre, así que tenemos unos 8 meses más o menos de gestión. Por suerte la sociedad pudo prepararse, la Sociedad Argentina de Diabetes el año pasado de trabajar en la virtualidad, hizo su primer congreso virtual, y este año tuvimos un gran desafío de hacer lo que nosotros le decimos un multievento, que son la jornada nacional más las 6 jornadas de todos los capítulos. Ahora a fin de octubre va a ser la zona del Comahue, así que Río Negro va a estar ahí en su jornada nacional, porque realmente la virtualidad te permite conectarte a todo el país, incluso se conectó mucha gente de Latinoamérica, y en noviembre va a ser las jornadas del Atlántico, que va a ser mixta, es decir, vamos a empezar un poquitito a asomar el sol, que se va a hacer en Mar del Plata para toda la gente de la zona del Atlántico. Nosotros vemos con preocupación porque realmente el COVID fue distinto en las personas con diabetes, hipertensión y obesidad que en las personas sin enfermedades asociadas. Y mucho tuvo que ver cuánto estaban controlados o no de su diabetes para que el desarrollo fuera peor que en otra parte de la población. Estamos muy preocupados porque toda la atención de la salud estuvo centralizada en el COVID y las enfermedades crónicas fueron dejadas de lado. Por suerte, ayer recibimos la noticia de la convocatoria a la Comisión Asesora Nacional, que tanto la Federación Argentina de Diabetes, la ABDI, ADA y la SAP estábamos insistiendo en la necesidad de actualizar la reglamentación de la ley, de incorporar los nuevos avances que haya en diabetes, y estamos preocupados por el acceso de la gente a la atención. Hay informaciones donde dicen de que la atención de las personas con diabetes, con hipertensión, incluso con cáncer, tuvo una caída de más del 50%. Es decir, que esa gente no fue a atenderse por temor, porque los servicios fueron cerrados, porque se destinó recursos humanos a atender COVID, es decir, nuestros servicios estuvieron abocados a la atención de COVID. Así que esta nueva normalidad nos tiene que permitir recuperar el acceso a la atención en un año además importante, que es el centenario del descubrimiento de la insulina, y poder mejorar el acceso de las personas a la atención, ¿no es cierto? Me parece clave esto que decías, justamente de cómo en una primera instancia todos nos quedamos en casa y nos preocupaba un poco los que estamos en esto, el hecho de que los pacientes por ahí abandonaran la consulta médica o el seguimiento. Y justamente por lo que ves, por lo que estás contando, esto se vio reflejado. Y bueno, ahora habrá que revertir esta situación y trabajar fuertemente para poder revertir esto y poder llegar en mejor medida a la atención de esos pacientes que por ahí descuidaron su atención y ver cómo se puede recuperar eso que se perdió, ese terreno que se perdió en cuanto a los tratamientos, entre todos haciendo cosas educativas, campañas de concientización y educativas, por supuesto. Y es muy importante, Nico, hablar del tema de la vacuna. Lamentablemente la campaña de los antivacunas ha pegado duro, y una persona con diabetes y además no vacunada, su pronóstico es muy malo. Y muchas veces todavía tenemos que pelear en algunos lugares para que a las personas con diabetes se las vacunen. Fue una pelea al inicio, y a pesar de que estaban priorizados como población de riesgo que debía ser vacunada, pero a veces había equipos de salud que te decían, no, es el con problemas respiratorios, no el diabético.
y entonces hubo que hacer un fuerte planteo para que se vacune a la población con diabetes, pero a pesar de las campañas tenemos pacientes que todavía no se han vacunado por temor, porque no sé, a mí no me va a pasar, porque estoy adentro todo el día, pero resulta que de repente el nieto salió a pasear, estuvo en un boliche, vino, saludó al abuelo y lo contagió el abuelo y el abuelo se murió. Entonces, esto es un llamado también a atención, que la nueva normalidad no quiere decir que revolvemos la chancleta, quiere decir que nos tenemos que seguir cuidando, que tenemos que estar todos vacunados, que nos tenemos que lavar las manos, que tenemos que mantener el distanciamiento, que tenemos que usar el tapaboca. Lamentablemente hoy vas por algunos lados y parece como que no hubiera pasado nada en este país. Y yo creo que hemos perdido muchos amigos, muchos familiares, muchos compañeros de trabajo. Y en honor a eso, creo que merecemos que se siga respetando las normas de cuidado. Excelente ahí esa afirmación final, Silvia, de lo que estabas diciendo. Quiero retomar un poquito lo que nos contabas de los 100 años de la insulina y quiero preguntarte ahora en el inicio de la charla, después por ahí lo vamos a profundizar, ¿cómo ves vos como médica especialista en diabetes este avance y esto que fueron los 100 años de la insulina? ¿Cómo lo vivís vos como especialista en diabetes? ¿Cuál es tu opinión? Y siempre remito a lo mismo, ese mito que hay en la población de que el uso de insulina genera gravedad. Me gustaría una reflexión tuya antes de que comencemos con la presentación. Bueno, yo creo que en 1921, cuando se descubre la insulina, es una luz que aparece para aquellas personas que la necesitan para vivir. Y siempre digo, la insulina es vida. Y si no estuviera la insulina, aquellas personas que tienen diabetes tipo 1 hoy no estarían con nosotros compartiendo este espacio. Entonces, me parece que la insulina no hay que tenerle miedo. A veces ese miedo tenemos responsabilidad a los médicos porque le decimos, si no haces la dieta, si no te cuidas, te voy a poner insulina, como si lo estuviéramos castigando como el niño que lo dejamos sin un chupetín. Y es un error nuestro, por falta de formación médica, ¿no es cierto?, usar el miedo para que el paciente adhiera a un tratamiento. Yo creo que fue un descubrimiento maravilloso y además ha crecido, ha cambiado cosas, día a día aparecen cosas nuevas. Se habla de una insulina inteligente que te va a colocar la dosis de acuerdo al valor de la glucemia que tenés. Están en experimentación, está en investigación, y todos los días aparece algo nuevo que cambia. A ver, pincharse el dedo como se lo pinchan ustedes diariamente, 5, 6, 7 veces por día, a pasar a tener un sensor que se cambia cada 14 días. Cambió la vida, les cambió la calidad de vida. Ahora no se enojan porque tienen los dedos con callo, porque aparece esto. Ojalá ese dispositivo esté al alcance de todos, los que lo necesitan, y para que lo tengan todos los que lo necesitan, aquellos que no toman, que no tienen insulina en un tratamiento intensificado y que no se miden 5 o 6 veces por día, no tiene por qué cubrirlo la obra social, porque es un gusto que me quiero dar. Es decir, la equidad quiere decir darle al que lo necesita todo lo que necesita, pero no aquel que, por ejemplo, toma metformina. El que toma metformina no necesita estar midiéndose el azúcar, no necesita un parche, ¿no? Yo en eso soy muy crítico porque el presupuesto es un hilo que si lo tirás mucho se corta y entonces aquel que lo necesita se queda sin nada. Brillante esa reflexión, brillante, y es el punto de inicio como para empezar justo una charla donde desde Aviadi seguimos esta filosofía, este lineamiento, donde lo importante siempre es cuidar el recurso, tratar de trabajar en función de educar a los pacientes para optimizar también los recursos disponibles y tratar de llegar con lo que tenemos a mano, tratar de llegar a tener buenos tratamientos. No, yo siempre digo que podemos tener un Fórmula 1 guardado en el garage y si no lo sabemos usar, posiblemente lleguemos a la esquina y hagamos macana. Esto también tiene que ver con la educación, la concientización, el cuidado del recurso. Nosotros como pacientes, nosotros como integrantes de ONG, nosotros como miembros de la comunidad, porque esto que vos justamente decías, ese hilo finito que es el presupuesto cuando se corta, después es como muy difícil
volver y retomar justamente todo lo que tenga que ver con los tratamientos. Entonces es muy importante también generar conciencia. Además, Nico, a mí me parece que para resaltar también en este centenario, Argentina es un país que a pesar de todas las dificultades que tiene, cubre hoy la insulina al 100% de las personas con diabetes. Ya sea en el Estado, ya sea en las obras sociales, está en la ley que la insulina se cubre al 100%, y hay muchos países incluso cercanos al nuestro que no tienen esa suerte, que viven los niños o los jóvenes de las donaciones, ¿no es cierto?, que puedan darse, y entonces ese recurso que nosotros tenemos, ese avance que nosotros tenemos, lo tenemos que cuidar y además profundizarlo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que haya de parte de los dos. Tengo un derecho a recibir la medicación gratis, pero también tengo un deber, como vos decís, de estar educado, de concurrir a la consulta y de adherirme al tratamiento. Nos tiene que eso saber de que no es gratis, alguien lo paga, y lo pagamos con los impuestos, lo pagamos con las cosas que hacemos todos los días. Entonces, que no saquemos plata del bolsillo no quiere decir que alguien lo está pagando, lo pagamos todos. Es brillante esa reflexión. Bueno, Silvia, para ya meternos en tema, vamos a empezar a desandar esta charla de hoy que tenemos planificada. Me encantó esta introducción. No podía abrir una charla de Aviadi teniéndote a vos sin hacer este ida y vuelta que me gusta tanto, que siempre que te escucho es como que se me genera algún otro interrogante y me quedo pensando bastante tiempo en estas cosas que vos planteás, porque me llevan o nos llevan a muchos de nosotros a pensar un poquito más allá de todo esto. Le quiero contar a la gente que nos está viendo que ahora vamos a comenzar con la presentación. Todas las dudas o preguntas que quieran hacer, les recuerdo que todo lo que veamos hoy no reemplaza la opinión de su médico de cabecera, simplemente es una charla informativa y educativa donde vamos a abordar el tema diabetes y embarazo. Todas las consultas o dudas que tengan las pueden hacer ahí por el chat de Facebook. Nosotros las vamos a ir tomando y al finalizar la presentación de Silvia vamos a contestar algunas preguntas y respuestas, ¿sí? Así que lo importante es que Silvia hoy nos pueda contar un poco más sobre esto tan interesante que es embarazo y diabetes. Así que, Silvia, te dejo al mando de la transmisión. Yo voy a apagar mi cámara, mi micrófono. Te pido que compartas pantalla y que arranquemos. Así ya te libero y después vuelvo a entrar cuando termines. Bueno, yo puse esa placa y puse esos logos que están ahí presentes porque nosotros, tanto mi persona como el equipo que constituimos, el Comité de Diabetes y Embarazo de la Sociedad, y mi trabajo mancomunado con la doctora Susana Salver, hace de que siempre estemos ante nuevos desafíos. Y el nuevo desafío este año es este proyecto que es conjunto entre nuestra facultad, la Facultad de Medicina del Nordeste, con el CENEXA, que es el Centro de Endocrinología Experimental de la Universidad Nacional de La Plata, y que está bajo la responsabilidad del doctor Gagliardino, y el Instituto de Eficacia Clínica, el IECS, con un apoyo, es decir, un subsidio que lo da la World Diabetes Foundation, que está en Copenhague, y que estimula proyectos de trabajo en poblaciones vulnerables. Y este es el proyecto que vamos a desarrollar en los próximos 3 años, con intervención directa en la provincia de San Juan, donde el doctor Sergio Rueda, diabetólogo, socio de nuestra sociedad, va a comandar la parte de diabetes, en el Ministerio de Salud de Salta, donde va a participar la doctora Silvia Saavedra, todos diabetólogos con una trayectoria impecable, y el Ministerio de Salud de Misiones, donde va a coordinar la doctora Elizabeth Méndez, que también tiene una trayectoria impecable. Este es un proyecto que va a ser eje primero en intervención directa en población con diabetes tipo 2, prediabetes y diabetes y embarazo. Y ahí les puse el mapa para que vean que en amarillo las provincias de intervención, y en un color más clarito otras 14 provincias que también vamos a trabajar en educación a través de transmisión a los equipos de salud
y a las mamás con diabetes y a las personas con diabetes 2 y prediabetes. Es decir, que va a ser un proyecto integral, tener también un canal de YouTube. Tengo inestable la conexión, espero que no se me corte. Entonces, con el tema del embarazo, son distintas las situaciones en donde una mamá con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2 se embaraza, o la mamá que durante el embarazo hace una diabetes gestacional. Yo voy a hacer bastante foco en lo que es diabetes gestacional, porque afecta a muchas mamás, y después al final vamos a hablar algunas cosas tanto de la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que si esa mamá se embaraza se va a denominar diabetes pregestacional. Entonces, ¿qué es la diabetes gestacional? Se dice que es la disminución de la tolerancia a la glucosa, no tiene diabetes, que se embaraza y aparece la diabetes. Y los diagnósticos son valores en ayunas entre 100 y 125, a eso le denominamos diabetes gestacional, y no es que la mamá que tiene 101 es un poquitito de azúcar, es diabetes en el embarazo y merece atenderse y tratarse. O aquella a la que le hacen una curva de tolerancia a la glucosa, y ahora vamos a ver cuándo, y tiene a las 2 horas entre 140 y 199. ¿Por qué se produce esto? Porque el páncreas de la mamá embarazada no puede producir la insulina necesaria para cumplir la función que es meter la glucosa dentro de la célula. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y se da en el tercer trimestre de embarazo, entre la semana 24 y 28. Yo les decía que afecta a muchas mamás, y el dato que tenemos en Argentina es que afecta al 10% de las mamás embarazadas. Es decir, cada 100 mujeres embarazadas, 10 van a tener diabetes del embarazo. No duele, no se tiene síntomas, hay que sospecharla, hay que saber y hay que buscarla. Ahora la norma nacional dice que a toda mujer embarazada le debo hacer una glucemia en ayunas y una prueba oral de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 y 28. ¿Por qué tiene importancia? Porque las madres que hacen diabetes en el embarazo, a los 5 o 10 años, el 50% de ellas van a desarrollar diabetes. Pensemos las mujeres grandes que estamos escuchando el programa. ¿Cuántas de ellas hace, capaz que hoy tienen 50, 60 años, si uno les pregunta cuando estuvieron embarazadas cuánto pesó su hijo, probablemente su hijo haya pesado 4 kilos o más? O tenían una mamá con diabetes o un papá con diabetes, y a eso le llamamos factores de riesgo. Es decir, esa mujer que en el embarazo tuvo un hijo o capaz que tuvo diabetes, 10, 15 años después aparece con una diabetes clínica. ¿Por qué se produce esto? Esa mamá con azúcar alta, con hiperglucemia, esa glucemia alta, esa glucosa alta pasa a la placenta y va a impactar en el bebé. Y hace de que el bebé, como le pasa mucha azúcar, requiera producir más insulina para defenderse. Y eso hace de que, si no se puede defender, va a ser un niño grande, son esos niños de más de 4 kilos, de 5 kilos, si esa mamá no se trata, puede tener dificultad para respirar. Cuando se corta el cordón umbilical, tiene bajón de azúcar, tiene hipoglucemia al nacer, y a veces podemos tener un desarrollo no favorable dentro del útero de la mamá. Entonces, fundamental que la mamá mantenga valores normales durante todo el embarazo. Yo les traje acá un dibujito que para algunos puede ser muy tonto, algunos colegas que estén mirando, pero esto es para que las personas, las mamás, aquellos que no tienen por qué conocer las cosas raras, esas palabras difíciles que hablamos, puedan entender qué es lo que pasa. Este primer dibujo es lo que a todos nos pasa día a día. Todos tenemos azúcar en la sangre, todos producimos insulina. La insulina se produce en el páncreas y la vamos a dibujar como si fuera una fábrica. Una fábrica que tiene una chimenea, está produciendo estas llavecitas que son la insulina. La insulina va a la sangre y cuando yo como,
ese pedazo de pan, la papa, el fideo, se rompen pedazos pequeñitos y son esos terrones de azúcar, la glucosa. La glucosa es la energía que nosotros necesitamos en el cuerpo, es como la nafta que tienen los autos y que necesitan para poder funcionar. Entonces, para que entre a mi cuerpo, esa llave que es la insulina abre la cerradura de las células y permiten que la glucosa entre al cuerpo. Eso en todas las personas que no tienen diabetes. Entonces, acá estamos abriendo la cerradura y entra. La mamá con exceso de peso, la mamá que va a hacer diabetes, tiene esas cerraduras un poco mal por la gordura, por la grasa, o tiene un páncreas dañado y en vez de una chimenea para producir insulina necesita 2 chimeneas. Necesito hacer mucha más fuerza para producir más insulina y que la glucosa entre a la célula. Entonces, esa insulina que produce mi páncreas no alcanza a permitir entrarme y poder cumplir la función que tengo. Y por eso se produce la diabetes en el embarazo. Hoy hablábamos de lo que son factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Yo algo hablé hoy. La macrosomía quiere decir los chicos de alto peso, de más de 4 kilos, o aquellos que pesaron 3 kilos 500, 3 kilos 600, pero nacieron antes de tiempo, en la semana 36, o dice, mi hijo fue 8 mesino, tener más de 30 años, tener una glucemia en ayunas de 85, un punto de corte que es 85. ¿Por qué ese dato? Porque la glucosa en sangre, la glucemia de la mamá, es menor que en la población no embarazada, porque el bebé y la placenta comen, se chupan la glucosa de la madre. Entonces, tener 85 es un semáforo rojo que me dice, cuidado, tengo que mirar qué voy a hacer. Tener exceso de peso también es un factor de riesgo, es más frecuente, más predisponente una mamá con sobrepeso u obesidad que haga diabetes en el embarazo. Tener antecedentes familiares de diabetes, no tiene diabetes quien quiere, sino quien puede. Nuestra familia nos da la predisposición a tenerla. Haber hecho diabetes en el embarazo anterior, es decir, una diabetes gestacional previa, también es un factor de riesgo. Y aquellas mujeres que tienen lo que se llama el síndrome de ovario poliquístico, ¿no es cierto? Que a veces tienen infertilidad, no se pueden embarazar, y a veces son tratadas y en el medio del tratamiento se logran embarazar. Es decir, son todos factores de riesgo. Repitiendo entonces cómo hacemos el diagnóstico, cuando tengo 2 valores de glucemia en ayunas mayores o iguales a 100. O a los 120 minutos tengo mayor o igual a 140. De esa forma hago el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Cuándo voy a hacer el diagnóstico? Toda mujer embarazada en la primer consulta debe tener una glucemia en ayunas. Toda mujer embarazada. Si la glucemia en ayunas es normal, yo estoy 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, mi glucemia es 70, 75, me quedo tranquila y en semana 24 me haré la prueba. Pero si tengo factores de riesgo, es decir, si tengo obesidad, si tengo más de 30 años, si tuve un hijo de 4 kilos, es ahí donde se recomienda ya hacer la prueba oral de tolerancia a la glucosa en la primera consulta. Entonces, acá un poco cómo se hace el diagnóstico. Glucemia en ayunas a todas las embarazadas en la primera consulta, si es menos de 100, normal, y le hago la prueba en la semana 24. Si tengo entre 100 y 125, lo repito, que lo puedo repetir al día siguiente. Esto es un mensaje a los bioquímicos. Los bioquímicos tienen que integrar con nosotros el equipo de atención, y ya cuando hacen la glucemia y ven que tiene más de 100, cítenla al día siguiente a la mamá y repitan la glucemia. Vamos a ahorrar muchísimo tiempo, que en una embarazada es fundamental. La mamá embarazada se hace la prueba, ustedes le entregan el resultado, va al médico, posiblemente consiga turno dentro de 15, 20 días. El médico le vuelve a pedir una glucemia, perdimos un mes o un mes y medio. Y ya lo que podemos hacer por ese bebé es tarde. Entonces, ustedes son un pilar fundamental, los bioquímicos, que si ven un valor más de 100,
repitan la glucemia al día siguiente, y si les dan más de 100, díganle a la mamá que consiga el turno rápido. Si tengo más de 100, eso va a ser una diabetes gestacional, y si tengo más de 126, repito y digo que eso es una diabetes pregestacional. Es una mamá que tenía diabetes antes y no estaba diagnosticada. También se puede hacer diagnóstico si tiene síntomas, si orina mucho, tiene mucha sed, pierde peso, tiene ese aliento, olor a acetona, y pincho el dedo y tiene más de 200, entonces también pienso en una diabetes pregestacional. Nosotros estamos también recomendando que en la primer consulta se haga un perfil lipídico, es decir, se mida colesterol, triglicéridos y HDL. ¿Por qué? Porque hemos hecho estudios donde demostramos que el triglicérido elevado también favorece el alto peso del bebé y está asociado al tema de la diabetes. Muy bien, entonces en semana 24-28 le hago la prueba oral de tolerancia a la glucosa. Si me da menos de 140 es normal. Si me da más de 140 digo que es una diabetes gestacional. Entonces, si me da normal y tiene factores de riesgo, debo volver a hacer la curva en semana 31-33. Este algoritmo de diagnóstico de diabetes es fuera de la etapa COVID. En la etapa COVID, la Sociedad Argentina de Diabetes ha dado otras recomendaciones para evitar la permanencia de la mamá durante 2 horas expuesta al contagio. Entonces, esto es lo que decíamos hoy de la semana 33. ¿Qué recomendamos en la etapa COVID? Que si la mamá en ayunas tiene más de 100, se hace el seguimiento habitual, tratamos de que no tenga tantas consultas presenciales, usar el contacto por WhatsApp o por telesalud o por telemedicina. Si tiene glucemia en ayunas normal, pero tiene factores de riesgo, se le indica un plan de alimentación y de actividad física y se trata de que no engorde mucho ya desde la primera consulta. Y se le hace un control de glucemia en el dedo capilar, después de comer, entre la semana 24 y 28, sí tenemos disponibilidad de tiras, es decir, no la exponemos a una prueba de tolerancia. Y solamente se le va a hacer la prueba de tolerancia solo si es estrictamente necesario y evitando las condiciones para contagio. Es decir, acá sirve la mirada clínica. Yo tengo una mamá gorda de 32 años que tuvo un hijo de 4 kilos o que tiene familiares con diabetes. Nada, empiezo ya a hacerle el plan de alimentación, le indico que camine y le mido el dedo, le pincho el dedo 1 o 2 horas después de almuerzo o cena. ¿Qué pasa con esto que estamos hablando del pincho el dedo? Pretendemos que una vez que se hace el diagnóstico y esté en tratamiento tenga entre 70 y 90 en ayunas y antes de comer entre 70 y 100 y después a la hora no más de 140 o a las 2 horas no más de 120. Esto es importantísimo, porque siempre que hacemos la indicación la mamá dice, deja de comer porque se asusta y sabe que incluso pierde peso, cosa que no está recomendada. Entonces es importante que sepamos cuántos son los valores que tenemos que tener para tener una evolución del embarazo y un bebé bien y normal. 70-90 en ayunas, no más de 100 antes de comer y no más de 140 a la hora o 120 a las 2 horas. ¿Por qué ponemos 1 o 2 horas? Porque depende de donde estemos, hay gente que puede medirse a las 2 horas porque trabaja, porque a la hora del almuerzo está trabajando, o como nosotros en el interior que dormimos la siesta, lo medimos a la hora post-comida. ¿Cómo nos medimos la glucemia? Primero hay que preparar el pinchador con el que nos vamos a tener, lavarnos las manos con agua templada, no usar alcohol, poner la mano hacia abajo o el dedo hacia abajo y pinchar siempre los laterales de los dedos, porque la punta del dedo duele. Tenemos distintas tiras. La parte donde van las rayitas negras, eso es el código con el cual va adentro del aparatito para poderlo medir, y en la punta va a ir la gota de sangre. Esa es la técnica con la tira colocada en el aparato y el pincho con la gota. ¿Por qué estoy tantas veces repitiendo el tema de la obesidad? Porque una mujer con exceso de peso, con obesidad,
muchas veces tiene problemas de fertilidad, es decir, le cuesta embarazarse. Además, puede tener riesgo durante el embarazo de embolia de pulmón, de hipertensión, de tener preeclampsia. Puede ser que no le pueda dar la teta a su bebé porque disminuye la producción de leche por la obesidad. Y además no es lo mismo una cesárea en una mamá con mucho tejido graso, que puede dar infecciones, complicarse la cesárea. Por eso hay dos cosas importantes. Una vez que el bebé nace, darle la teta, y por parto normal. Tener diabetes no indica que tenga que nacer por cesárea. ¿Por qué queremos que nazca por parto normal y le demos la teta? Porque ya al nacer lo estamos protegiendo para su vida de joven o de adulto. Le estamos dando las defensas al pasar por el canal del parto y por tomar la teta, le estamos dando las defensas para el próximo, para su vida. Estas son las recomendaciones de ganancia de peso, y lo más importante, que sobrepeso y obesidad queremos que no aumenten más de 7 kilos. No hay recomendación de bajar de peso, porque si bajo de peso eso afecta al bebé, pero tampoco aumentar 15 o 20 kilos. Entre 6 y 7 kilos es lo mejor de la recomendación. No sé si, Nico, querés que paremos acá, hagamos preguntas, o entramos con el plan de alimentación y después hacemos las preguntas al final. Por ahí, Silvia, si querés seguir, continuar, y después dejamos las preguntas para el final. Bárbaro, bárbaro. Bueno, entro en un tema muy controvertido y que a todos les preocupa, ya sea con diabetes 1, diabetes 2, diabetes gestacional. ¿Qué como? ¿Qué puedo comer? Muy bien. Primero y principal, el concepto de que la alimentación en la embarazada debe ser alimentación saludable. Estos son los nutrientes. Esto está dentro de los alimentos. Un vaso de leche tiene hidratos de carbono, tiene proteínas, tiene grasa. Las verduras tienen mucho contenido de agua, es decir, que van a ver ahora cómo armamos el plato con eso. Y el alcohol da calorías, me hace aumentar de peso, y es importante que sepamos qué hacemos en cada uno. Entonces, con respecto a los hidratos de carbono o los azúcares, dice, yo les saco el azúcar simple de la comida. Y dice, no voy a comer azúcar. No, el azúcar está en la fruta y en las verduras. Es decir, que esos son los alimentos ricos en hidratos de carbono, son ricos en fibras, que hace de que la glucosa después de comer no suba excesivamente, y tienen vitaminas. Cuanto más colores tiene mi plato, tengo todas las vitaminas y minerales que necesito, y tiene agua. Después tengo las proteínas. ¿Dónde están las proteínas? En la leche, en los quesos, en la carne, en el huevo. ¿En qué carne? En todas las carnes. También tengo proteínas en las legumbres, tengo proteínas en el maní, tengo proteínas en la avellana, en las nueces. Es decir, ¿cuánto va a ser la porción? En la embarazada, la porción de esto va a ser una mano al mediodía y una mano a la noche. Y además 2 o 3 porciones de leche por día o queso. Ahora vienen los hidratos de carbono complejos, aquellos hidratos que me suben poca el azúcar y que tienen que ver con las legumbres, con el pan de salvado, el pan negro, el pororó, por supuesto sin azúcar, y más o menos ahí van viendo cómo es la porción, que sería del tamaño del puño, en el almuerzo y en la cena. Este plato, decir, ¿todo eso me puedo comer? No. De este plato recomendamos que sea la mitad de las porciones. Esa sería la porción de hidratos de carbono complejos que estaría recomendado en las mamás con embarazo. ¿Puede usar grasa? Sí. La palta es un aceite saludable, el aceite de girasol o de oliva, que se recomienda de 4 cucharadas diarias, porque eso va a mejorar el cerebro del bebé. Todo lo que tenga que ver con semillas, semilla de girasol, semilla de lino, semilla de chía, la pepita del melón, la pepita del zapallo, también son semillas que podemos usar, el maní, y todo lo que tiene que ver con las legumbres que tenemos en abundancias. ¿Se puede consumir edulcorantes? Sí se puede consumir edulcorantes. Es importante, yo traje algunas fotos, no importan los nombres comerciales, que son los que no tienen azúcar.
cero azúcar, ya sea sucralosa, acesulfamo, porque hay muchos edulcorantes que tienen un porcentaje de edulcorante y un porcentaje de azúcar. Cuando dice 1 en 10 es porque tengo 1 de edulcorante y 10 de azúcar. Entonces, eso solo hace que me suba el azúcar. ¿Qué son las cosas no recomendables? Todo esto que tiene alto en grasa, alto en azúcar, alto en calorías. Estos son los hexágonos que ojalá el martes, que se va a tratar la ley del etiquetado frontal, será aprobado para que exista en los alimentos que estén en las góndolas de los supermercados y no tengamos los viejitos que ponernos una lupa para saber qué tiene ese alimento. Tampoco es recomendable todo este tema que tiene que ver con las gaseosas, con los jugos embotellados, incluso el jugo exprimido de la naranja produce aumento del azúcar, y yo les puse ahí una bebida tónica amarga, pues dicen, no es amarga, tiene el mismo contenido de azúcar que la que tiene el azúcar de la azucarera o la miel. Todos esos son alimentos que no están recomendables. En la embarazada no está recomendable el alcohol, no es sano ni para la mamá ni para el bebé. Entonces, este sería un plato saludable. La mitad del plato de verduras crudas de todos los colores, un cuarto del plato con la parte de las proteínas, la carne de cualquier animal, mondongo, corazón, pollo, cerdo, pescado, y la otra parte de los cereales o almidones o las legumbres. Acá yo le traje varios ejemplos de plato, como para que vean que no es poca comida, que es buena comida, y a eso le tenemos que agregar una fruta, que es mejor si es con cáscara, manzana, pera, podemos comer frutillas, podemos comer sandía, el tema es la porción. Y acá yo les traigo cuál es la porción, como para que se den cuenta, la palma de la mano, el dedo gordo es la porción del aceite, el puño es la porción de la pasta y el arroz, las dos manos son las verduras crudas. Si tengo hambre puedo aumentar el volumen de lo que son las verduras crudas, eso es con poco aporte de calorías. Una banana chica también es una porción. Fundamental, Nico, la actividad física. ¿Qué actividad física? Caminar, el juego con pelotas, enseñándolo en la casa, todo lo que tenga que ver con pilates, con bicicleta, natación, son deportes aeróbicos que favorezcan sobre todo el tronco superior. Y según el médico podrá recomendar no hacerlo si hay contracciones, si hay amenaza de parto prematuro. Entonces, si con el plan de alimentación y la actividad física tengo buen control, voy a seguir con el plan de alimentación y la actividad física. Y si no tengo buen control, a eso se le va a agregar insulina. ¿Qué insulina? Está autorizada la NPH, está autorizada la Detemir y está autorizada la Aspártica o la insulina corriente. Eso es lo que autoriza nuestra entidad regulatoria, la ANMAT, para el embarazo. ¿En qué dosis? Cada mamá tiene un esquema de tratamiento. Puede tener 2 dosis de NPH, puede tener una dosis de Detemir, puede tener 3 dosis de NPH, puede asociar la insulina corriente o novorrápido o aspártica en cualquier momento del día. Es personalizada el plan de tratamiento de la insulina y lo va a dar el médico que la está atendiendo. Con respecto a las pastillas para la diabetes, no están autorizados para el embarazo, así que no me voy a detener en ninguna palabra. No están autorizados para el embarazo. Una vez que esa mamá tuvo su bebé, a las 6 semanas después del parto, se hace la prueba oral de tolerancia a la glucosa para ver cómo quedó ese páncreas. Puede quedar normal, con glucemias en ayunas normal o curva normal, y hay que hacer prevención de la aparición de diabetes. ¿Cómo? Comiendo sano y haciendo actividad física. O puede quedar anormal y tener prediabetes o diabetes, y eso ya requiere el control profesional. La prediabetes es cuando después del parto tengo en ayunas como si fuera un embarazo, 100 a 125 o en la carga 140 a 199. Y diabetes en ayunas mayor o igual a 126 y a las 2 horas mayor o igual a 200. Algunas cosas de la diabetes pregestacional. Podemos tener una mamá con diabetes 1 o con diabetes 2 que se embaraza.
Entonces, lo más importante es el embarazo programado. Los médicos tenemos la responsabilidad, y esto es responsabilidad de los diabetólogos, que atendemos las mujeres con diabetes 1 y 2, de decirle, el embarazo tiene que ser en la mejor forma posible, lo tenés que programar. Se debe tomar ácido fólico 3 meses antes de embarazarse, hay que usar métodos anticonceptivos que la pareja acepte y que sea lo mejor recomendado para la mujer y que lo indique el ginecólogo, suprimir todas las cosas tóxicas, alcohol, cigarrillo, pastillas que no se pueden tomar durante el embarazo, hay pastillas para la presión como el enalapril, las pastillas del colesterol, las pastillas de los triglicéridos, no están permitidos durante el embarazo porque pueden dar malformaciones. Por eso prepararse antes, suprimir todas estas cosas y cambiar por medicamentos que no le hagan mal al bebé. Tenemos importante los que hacen educación diabetológica, incorporar al programa de educación todo lo que tiene que ver con educación sexual integral. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos? Empezar a hablar este tema con nuestros pacientes jóvenes, adolescentes, a partir de los 12 años, en conformidad con los padres, empezar a hablar de este tema para que no tengamos sorpresas para un embarazo no deseado. ¿Qué son los cuidados? Si tienen exceso de peso, se recomienda entre un 5 o un 10% de pérdida de peso antes de embarazarse. Se puede dar ácido fólico, calcio y vitamina D, porque los obesos tienen déficit de vitamina D. Se recomienda, como dijimos, un plan de hidratos de carbono. No se suprimen los hidratos de carbono, tienen que tener un mínimo de 170, 180 gramos de hidratos. Y entonces recomendar un peso adecuado antes de embarazarse para evitar las complicaciones. ¿Qué pasa con la hemoglobina glicosilada? Que ustedes saben que es el promedio del azúcar de los últimos 3 meses. La mamá, la mujer con diabetes 1, diabetes 2, para embarazarse, debe tener una hemoglobina glicosilada menor a 7, por lo menos 6 meses antes del embarazo, y tiene que tener poca cantidad de hipoglucemia. Muy bien, vuelvo a reiterar cuánto queremos una vez que se embarace, es el mismo control metabólico que en la diabetes gestacional, y acá vamos a evitar fundamentalmente la hipoglucemia, porque tanto la hiper como la hipoglucemia daña al bebé. Y acá estamos haciendo en ayunas y 1 hora o 2 horas post comida en la gestacional. En la pregestacional también se mide antes de cada comida de acuerdo a las dosis de insulina. Es importante en la pregestacional tener un fondo de ojo previo y después un fondo de ojo en cada trimestre. Y para terminar, las vacunas. Toda mujer embarazada debe tener la vacuna antigripal, tiene que tener la triple A celular, la vacuna de hepatitis A en aquellos lugares donde hay riesgo de infección epidemiológica, igual que la B, y también agregamos ahora la vacuna del COVID. Pensemos que lo que nosotros comemos es lo que le pasamos a nuestro bebé. Lo que nuestro bebé come en nuestro útero es lo que lo va a marcar en su cerebro qué tipo de vida va a tener. Si va a tener una vida saludable, con peso normal, con actividad física, o va a tener sobrepeso, obesidad, enfermedad, diabetes y enfermedades cardiovasculares en edades tempranas. Así que con esto dejo de compartir. Hemos compartido estos conceptos, así que ahora podemos pensar y discutir las preguntas u opiniones que quieran. Silvia, realmente brillante la exposición, concreta, concisa, bueno, una característica que te define, docente universitaria y demás. Primero, antes de que pasemos a las preguntas, te voy a hacer un repaso general para que veas lo que está generando esta pequeña charla. Hay gente que nos está escuchando y mirando desde Formosa, desde Monte Grande, desde Cava, desde Mendoza, desde Corrientes, desde Santa Fe, desde Casilda, desde Viedma, desde Patagones, desde Córdoba, desde Chuelechuel, desde Carcarañá, desde el Hospital Las Lomitas de Formosa. Bueno, realmente está generando mucha atención de distintas partes del país, y esto, lo que hablábamos hoy, tiene la virtualidad que nos permite juntarnos con vos 1 hora, un sábado a la mañana, y poder
tratar estos temas tan lindos. Así que bueno, vamos a pasar a las preguntas. Tengo una pregunta que encontré acá, que la voy a leer directamente desde el chat. Si se recomienda la suplementación con omega 3, ¿cuál sería la dosis? Y la suplementación con omega 3 podría beneficiar el curso del embarazo, prevenir parto prematuro, bajar de peso bajo peso al nacer y desarrollo del sistema nervioso. Esa es una pregunta que me parece que está piola para arrancar con esta ida y vuelta de preguntas y respuestas. Sí, está recomendado el omega 3. Por lo general, la recomendación sería por ahí 4 cucharadas de aceite por día. Si pudiéramos usar aceite de oliva, pero en algunos lugares es caro, así que usamos semillas. En aquellos lugares donde haya pescados de aguas profundas y frías, también el omega 3. En algunos lugares el arenque, el salmón, depende de donde estemos. Nosotros en Corrientes eso es inalcanzable, así que tendría que ser el aporte de semillas. A veces se puede hacer el aporte farmacológico, es decir, de venta libre, las cápsulas de omega 3, pero la dosis sería muy alta, sería más o menos 6 gramos y se implicaría 6 comprimidos, 6 cápsulas de las que vienen en forma farmacológica, y eso, bueno, encarecería tremendamente, ¿no? Por eso también recomendamos lo del uso de la palta, que tiene omega 3. Perfecto, ahí quiero incluir en el saludo también a la gente de San Luis que nos está mirando, que nos está escribiendo en el chat, también los vamos a nombrar, ¿no? Nombramos a los que teníamos hasta ese momento, vamos incorporando a los que se van conectando. Bueno, tengo otra pregunta acá que también me parece por ahí concreta, es si hay diabetes gestacional, lo que explicabas por ahí, hacer una explicación breve de vuelta, porque parece que quedó una duda. Si hay diabetes gestacional, ¿el bebé podría tener también diabetes? Buena pregunta. No, el bebé no nace con diabetes. Esa es una pregunta que siempre hacen las mamás, que es el temor que tienen. No, el bebé no nace con diabetes. El bebé nace, si yo no trato a esa mamá, tiene un exceso de azúcar en la sangre. Cuando corto el cordón umbilical, le corto el suministro y lo que hace es hipoglucemia. Hace bajón de azúcar al nacer. Bien, ahí estábamos con esa respuesta. Tengo otra más acá, Silvia, que me parece que es también interesante. 140 miligramos a la hora, 120 miligramos a las 2 horas. Es o porque estoy con insulina, ya que tengo, se me movió la pregunta, ya que tengo diabetes LADA. Comiendo como corresponde y teniendo tiempos de espera adecuados, no siempre llego a estos 2 valores y me da mucha angustia. Si estoy a las 2 horas en 120, antes estuve un poquito más que en 140, por ejemplo, 160, 170. ¿Esto podría afectar en el embarazo? Bueno, ahí hay que ajustar el tratamiento, evidentemente la dosis de insulina rápida que se debe poner previa a la comida para que baje ese pico post comida. Ahí tenés asociación, viste, de la insulina de base o NPH o la Levemir, más la insulina rápida o aspártica. Es decir, hay que aumentar la dosis de la aspártica para que post comida no llegues a 160, 170. Esa es una estrategia. Y la otra estrategia es ver cuánto es la carga de hidratos de carbono que está comiendo en esa comida y cómo. Porque por ahí lo comí en un puré y el puré sube la glucosa. Es mejor una papa hervida y enfriada, una papa al horno, que no va a subir ese pico. Sí, porque son picos que me van a hacer que ese bebé esté recibiendo demasiada azúcar y crezca por encima de lo que tiene que crecer. Eso es ajuste de tratamiento lo que está necesitando. Perfecto, o sea, evitar todo lo que sean los picos. Otra pregunta que creo que fuiste muy concreta en esto, si se pueden tomar hipoglucemiantes en el embarazo, si se pueden usar hipoglucemiantes De en el ninguna embarazo. manera no está autorizado. Puede traer, a ver, hay muchos estudios con metformina. Un estudio muy grande, que es el APO, que 11 años después se siguió a las mamás para ver el impacto que tuvieron. Y hay otros estudios donde se vieron el MIC-TOFU, que son estudios que se evaluó qué pasó con la metformina en los hijos de mamás que tomaron metformina, qué pasó con el bebé. Y se observó que ese bebé tenía más tejido graso
y eran más alto peso, y eso es lo que estamos hablando, cómo impacta el exceso de peso en la descendencia de las enfermedades metabólicas y cardíacas. Eso por un lado. Segundo, se ha visto algunos trabajos con autismo y alteraciones del desarrollo, del neurodesarrollo en los chicos. Es decir, todavía no está dicha la última palabra con lo que respecta a metformina. Es lo que puede llegar a cambiar si es que los estudios, el nivel de evidencia científica, autoriza el uso de la metformina en algunos casos. La sulfonilurea, que es la glibenclamida, que es de tan común uso, puede producir bajones de azúcar en el bebé. No hay ningún trabajo que diga que ese bebé va a estar mejor, y en algunos de los estudios, más del 50% de las mujeres que usaron pastillas tuvieron que pasar a insulina para mejorar su control. Por ahora, la ANMAT, que es la que autoriza qué podés tomar o no tomar, no autoriza el uso de los antidiabéticos orales. Bien, buenísima esa respuesta, Silvia. Acá tengo otra linda desde los amigos de San Luis. Te escuchamos con tanta claridad en cada concepto que nos hace muy fácil aprender, que se nos hace muy fácil aprender. Pero ¿cómo crees que deberíamos transmitir a los pacientes, a las pacientes embarazadas? ¿Cómo transmitírselo a las pacientes embarazadas? ¿Educación? Bueno, sin ninguna duda es educación, y con los amigos, no sé si son Nancy y Daniel de San Luis, estamos trabajando en un manual para las mamás. La verdad que estamos haciendo un esfuerzo inmenso para que el dibujo, para que esa mamá que hagamos de personaje sea uno que se reconozca como tal. Estamos poniendo conceptos muy bajos en el sentido de fácil comprensión, con dibujos, así que ese manual esperemos que dentro de un mes y medio ya esté listo. Cada uno va a poder administrar lo que quiere saber en lo que está en el manual, o cliquear en la imagen para ampliar los conocimientos. Así que bueno, hemos hecho un hermoso trabajo con Susana Salver, con Daniel y Nancy, para poder darle a las mamás ese manual, poder tener un canal de YouTube, como yo te conté al principio, con este proyecto internacional, y que llegue a todo el país. Sin duda es la educación, sin duda es, a veces en la consulta no tenemos el tiempo de darle a la mamá lo que necesita, a la familia, porque vuelve a su casa y el marido le pregunta, ¿por qué comes eso? Bueno, el marido tiene que integrar, o la pareja tiene que integrar esa consulta, y qué mejor tener algo para decir, mira, prendo mi teléfono y lo miro, prendo la compu y lo miro, o busco un papel, algo que me permite contarle a mi familia qué estoy haciendo y por qué. Realmente siempre terminamos hablando de la educación, ¿no? De lo importante que es la educación, y esto de fomentar desde todos los lugares la educación, transmitir conceptos claros, simples y que sean muy aplicables. Creo que mucha gente a lo largo del país, de la República Argentina, muchas instituciones lo están haciendo, y eso realmente es un beneficio para todos los pacientes con diabetes del país, ¿no? Esto que podamos seguir sumando distintas voces educativas, manejándonos de esta forma, como vos bien lo planteás, con seriedad, con responsabilidad. Creo que ahí podemos contribuir todos, y también como familia, rescato esto que vos decías, como familia, saquemos la diabetes gestacional, o la señora que está embarazada, o la chica que tiene diabetes y está cursando un embarazo. Hablemos de diabetes en general. Qué importante, ¿no? Que también es la familia, el círculo cercano, los compañeros de trabajo, los amigos. Empecemos a visualizar y a vehiculizar esto, de lo importante que es tener criterios básicos sobre la diabetes, dejar de transmitir ese miedo que muchas veces se transmite en la sociedad cuando hay un paciente con diabetes en una familia, hay un nene con diabetes en una familia, hay un adulto mayor con diabetes, y Hay con un niño en la escuela con diabetes. un niño en la escuela con diabetes, y con conceptos muy básicos y muy simples y con cosas muy adaptables, podemos hacer que esa persona tenga una mejor calidad de vida, se sienta seguro y pueda adherirse mejor a su tratamiento. Me parece que la educación hoy es una piedra angular en todo esto, y es un aliado muy importante para lo que son los tratamientos de las crónicas, ¿no? Mira, yo voy a tomar las palabras de Polonsky en el Congreso Americano de Diabetes, y decía, ¿por qué los pacientes, las personas con diabetes, no llegan a aprender o a tomar lo que nosotros le transmitimos? Y él decía, porque somos aburridos para educar.
Y en ese concepto de somos aburridos para educar, bueno, es que estamos trabajando en esta imagen, en ese manual, incluso en materiales de capacitación al equipo de trabajo, al equipo de salud, distinto de lo que estamos habituados, ¿no? La virtualidad es muy linda, pero te falta ese contacto mano a mano. A veces muchos creemos que se transmite a lo virtual lo que hacemos en lo presencial. Un tema importante es el tema de la alimentación. Tenemos que estar adecuados a lo económico, ¿no es cierto? Yo le puedo dar el mejor plan alimentario, pero si la gente no tiene qué poner en la mesa o en el plato, mi estrategia va a fallar. Entonces tenemos que saber adecuarnos a las pautas culturales, a cómo cocina esa familia. Yo tengo mamás que tienen que prender leña para hacer la comida, porque no tienen gas, porque viven en un asentamiento. Entonces, ¿qué le puedo yo transmitir que no lo viva ella en su casa y que lo que yo esté educando tenga que estar adecuado a lo que ella tiene como realidad? Si no, todo lo que le puedo decir cae en saco roto, no porque no se quiera adherir, no porque no se quiera cuidar, sino porque yo hablo en un canal distinto de lo que ella está, yo estoy en mi canal acá y el canal de ella está acá, y no se conectan. Entonces fallamos. Sí, como que hay una disparidad, ¿no? Como que no estamos al mismo nivel entre el equipo de educación, el médico tratante y el paciente. Eso Guarda, no es nivel, no estamos hablando de nivel de conocimiento, porque lo que ella sabe para cocinar y poner en el plato de su hijo no lo sé yo. exactamente. A eso hablo de distintos canales. Exactamente. No porque yo sé más que ella, sino porque no conocemos las realidades. Yo siempre digo, no tenemos los pies en el barro para saber lo que mi paciente le pasa y le está pasando. Brillante, Silvia. Como vos bien lo decís, creo que muchas veces hay que ponerse en el lugar del otro, tener ese ida y vuelta con el paciente y adaptarse muchas veces a esto que hablábamos al principio, a la realidad que le toca vivir a ese paciente. Lo que hablábamos del ejemplo del Fórmula 1 guardado en el garage, me parece que siempre viene a colación y bueno, es importante rescatarlo. Silvia, ya llevamos más de una hora de transmisión. Después cuando veas esta charla y veas los comentarios y veas los mensajes que te está dejando la gente, realmente son muy lindos, muy agradables. Vamos a ir ya cerrando. Sé que tenés algo para contarnos acerca de una invitación desde la Sociedad Argentina de Diabetes que hay para realizar, que me gustaría que vos ahora la cuentes a todas las personas que nos están escuchando, nos están mirando, y también en este video que después va a quedar en el canal de YouTube de Aviadi, que es Aviadi Diabetes Viedma. Ahí pueden buscar esta charla y un montón de charlas más, así que si no la pudieron ver o se tuvieron que ir a la mitad de la charla, no se preocupen, o si se tienen que ir ahora, no se preocupen porque va a quedar grabada. Pero Silvia, contanos un poquito antes de cerrar esta charla, cómo es esta propuesta que me contabas antes de iniciar sobre el mural. Bueno, nosotros hemos convocado a un concurso nacional que se llama Pintando Esperanzas. Hemos convocado a la Sociedad Argentina de Diabetes, la Federación Argentina de Diabetes, la Liga Argentina por los Derechos de los Pacientes, LADVI, FAD y ADA, que es la Asociación Diabetes Argentina de Córdoba. Va a cerrar el 5 de noviembre, cada provincia más o menos tiene una fecha de cierre. La idea es que se manden dibujos a un mail que cada provincia determine o a la SAD central, sad@diabetes.org.ar, pero lo mejor es que cada uno arme su concurso y aquellos dibujos elegidos van a ser plasmados en murales de las ciudades donde fueron realizados los dibujos, con una actividad educativa y recreativa de actividad física, para empezar a salir un poquito al sol. Y te cuento, Nico, que ayer llegó a la SAD un dibujo desde Cuba, de un niño de 6 años. También ha llegado algunos mensajes que son muy emocionantes de lo que un niño siente que es la diabetes, así que creemos que este concurso de Pintando Esperanzas es un mensaje de vida, es un mensaje a la sociedad para que no los discriminen, para que no los estigmaticen a las personas con diabetes, para que en los trabajos ser diabético no implique que no pueda entrar a trabajar. Los videos que yo te compartí, que me gustaría que lo compartas con la gente, sobre testimonios de vida de lo que es vivir con la diabetes, como el de Guillermo Burlando, que tiene 83 años y es diabético desde los 10,
y él cuenta su hervida de la jeringa, las agujas que usaba, y cuando le dicen, si me dicen qué enfermedad quiero, él dice, dame la diabetes. Muy fuerte esa frase. Valentina Kogan, que es la arquera de la selección argentina, era la arquera de la selección argentina de hockey, las Leonas, el del Mestre, que es Puma, a pesar de que parece que no estuvo por suerte allá haciendo macanas en Australia. Él también es una persona con diabetes 1, ese video lo vamos a estrenar en noviembre, donde él habla con Martín Rodríguez de los beneficios de la actividad física. Creo que es un mensaje fuerte, y este concurso es un homenaje a esa droga maravillosa que es la insulina, y que ha permitido a tantas personas con diabetes vivir plenamente hoy día. Así que te convoco a que Viedma se sume a los murales, es decir, el país de los murales. Por supuesto que vamos a hacer algo con los murales, vamos a participar y vamos a seguir sembrando esto que es la educación, ¿no? Y seguir tratando de empoderarnos y empoderar a todos acerca de la diabetes, porque me parece que es el camino, siempre educando desde lo positivo, sin desconocer las cosas complejas de la diabetes, pero siempre educando y tratando de llegar desde una forma positiva. Soy un convencido que lo positivo tiene el doble efecto que si nosotros, como vos bien lo decías, usamos el miedo para hacer educación. Entonces, mi mirada hacia la diabetes es de una forma positiva y bueno, realmente nos vamos a sumar. Creo que está bueno que todas las personas que están escuchando esta charla se puedan sumar. Ya para ir cerrando, Silvia, quiero, en nombre de Aviadi, en nombre personal de todos estos años que nos conocemos, de todas las cosas, todos los eventos que hemos participado, de todas las cosas que hemos compartido, agradecerte que nos regales tu tiempo un sábado de la mañana, agradecerte que sé que era una semana compleja para vos y te escribí y me dijiste, por supuesto, cómo no voy a estar, y esa predisposición, ese ida y vuelta, y eso que siempre los que hacemos cosas en diabetes y te conocemos, te mandamos un mensaje, te hacemos una consulta, te preguntamos y enseguida nos direccionás, nos decís, preguntale a tal, tomá, acá tenés el contacto. También quiero aprovechar para agradecerte eso, ¿no? Y agradecerte esta apertura en tu rol de autoridad, de SAT, esta apertura hacia la comunidad, el hecho de poder articular con otras instituciones, de que todos nos podamos sentar en una mesa, y esto de mostrar el trabajo en equipo. Ayer en una charla Judith mostró un slide donde dijo que tomó una imagen que decía, que me quedó haciendo mucho ruido, que decía que los jugadores hacen goles, pero los equipos definen los partidos. Y me quedó esa imagen y hoy vuelvo a retomar esto, y esto de poder articular, poder trabajar en conjunto, poder sumarnos. Por ahí cada uno con su lógica de trabajo, ¿no? Pero esto de poder tener un mensaje colectivo y poder trabajar todos en una misma mesa o en un mismo ámbito, qué importante que es esto de que empecemos a entender que este es el camino. Que el camino es juntarnos, tratar de hacer. Muchas veces tratar de hacer cansa, porque nos cansa a todos, muchas veces las cosas no salen como nos gustan, pero volver a intentarlo y volver a seguir y a poner pilas, porque hay muchísima gente que necesita estos mensajes positivos, de este trabajo en equipo y de todo esto. Así que, Silvia, 1.000.000 de gracias. Simplemente 1.000.000 de gracias. Siempre la charla es brillante y bueno, dejo que cierres vos. Bueno, gracias Nico. La verdad que para mí siempre es un gusto compartir estos espacios con vos, con la gente. Gracias a toda la gente de todo el país que está escuchando. Evidentemente es importante esta transmisión, es esta forma de llegar a la gente, y ojalá dentro de poco podamos compartir este hijo que estamos gestando, con el libro, con el canal de educación para las mamás. Así que bueno, no me queda más que despedirlos y esperemos contar con ustedes en este concurso nacional.
Por supuesto que vamos a estar ahí. Para todos los que estuvieron allí en esta transmisión, les quiero agradecer. Recuerden que dentro de 15 días vamos a tener una próxima charla virtual de Aviadi. Me despido, nos despedimos así con esta imagen doble, viéndola a Silvia desde Corrientes. Yo estoy desde acá, desde la ciudad de Viedma, Río Negro. En nombre de Aviadi Diabetes Viedma, agradecerles casi esta hora y 20 que hemos estado conectados. Búsquennos en Facebook, Aviadi Diabetes Viedma, búsquennos en YouTube, Aviadi Diabetes Viedma, y sigamos participando y generando espacios educativos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos dentro de 15 días. Les agradecemos y, por supuesto, nos seguimos cuidando. Un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos. Adiós.